Apreciados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de Álgebra Lineal. Soy Dairo Castellanos y el día de hoy vamos a explorar un tema fundamental en el estudio de los espacios vectoriales, que son los conceptos de base, dimensión y conjuntos generadores. Antes de comenzar, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle me gusta al video si les resulta de utilidad y compartirlo para que pueda llegar a más estudiantes de ciencias e ingeniería. Bueno, los elementos que a continuación vamos a estudiar se aplican en diversas áreas, como la física, la ingeniería, la informática y la economía. Estos conceptos de base, dimensión y conjuntos generadores nos van a ayudar a modelar sistemas físicos, analizar estructuras matemáticas complejas y resolver problemas en áreas como la mecánica, la teoría del control y el análisis de datos. Es importante, eso sí, tener en cuenta que para no perderle la pista al contenido de este video, ya deben estar familiarizados con elementos básicos del álgebra como los vectores, las matrices, los sistemas de ecuaciones lineales, los determinantes, el método de eliminación Gauss-Jordan, entre otros. Primero definamos qué es un espacio vectorial. Normalmente un espacio vectorial, uno encuentra en la literatura, hacen uso de la letra V mayúscula. Un espacio vectorial es una colección de objetos llamados vectores. Estos vectores pueden sumarse entre sí y multiplicarse por escalares. Técnicamente deben cumplir con ciertas propiedades, a lo sumo 10 axiomas en total. En términos más simples es un conjunto donde pueden realizarse operaciones lineales como sumas y productos. Por su parte, un subespacio vectorial, digamos que normalmente se representa con la letra W, la V la utilizan para espacio vectorial, mientras que la W la utilizaremos para subespacio vectorial. Como su nombre lo indica, es un subconjunto del espacio vectorial al cual haga mención. Este a su vez es un espacio vectorial por derecho propio. Debe cumplir tres condiciones fundamentales. La primera es que debe contener al vector 0. Entonces 0, representémoslo así, pertenece a ese conjunto W. La segunda es que debe ser cerrado bajo la suma vectorial. Entonces, si existen dos vectores llamados U y V que pertenecen a W, entonces la suma U más V también debe generar un vector perteneciente a ese conjunto W. Y la tercera es que ese debe ser cerrado bajo la multiplicación escalar. Es decir, si K es un escalar que pertenece al conjunto de o al cuerpo de los escalares reales, ¿cierto? Llamémoslo K mayúscula. Entonces, el vector K veces cualquiera de estos dos, digamos el vector 1, también debe ser un vector que pertenece al conjunto W. Luego, para que estas tres condiciones se cumplan, ¿cierto? Todos deben tener las mismas características. Si estamos hablando de los tres tipos de artefactos utilizados o más utilizados en este curso de álgebra lineal, que son los vectores en Rn. ¿Cuáles son los vectores en Rn? Puede usted encontrarlo bien sea como aquellos que se escriben como vector columna, digamos U11, U12, etcétera, hasta U1n, o también pueden encontrarlos como vectores fila. Entonces, en ese caso, podría escribirse así: U11, U12, etcétera, U1n. Vectores en n dimensiones.
El segundo tipo de artefacto más utilizado son los polinomios de grado n. Entonces, el espacio de los polinomios de grado n se simboliza así, P mayúscula subíndice n, y tienen la forma a sub 0 más a sub 1 x a la 1 más a sub 2 x a la 2, etcétera, hasta llegar a un enésimo término que sería a sub n x a la n. Como ven, el polinomio, aunque es de grado n y el grado lo dicta la potencia más alta de x, contiene en total n más 1 términos, ¿cierto? Porque el término independiente, que sería este de acá, también cuenta. Y el tercer artefacto más utilizado en el estudio de los espacios y subespacios vectoriales, por supuesto no puede faltar, son las matrices. No necesariamente las matrices cuadradas de orden n, pueden ser en general matrices de orden m por n. Y ya todos sabemos cómo es la forma de una matriz de m filas por n columnas. Entonces escribámoslo de una manera muy general: A11, A1, n, etcétera, a m1, enésima fila, hasta llegar al último término que sería a mn, enésima fila, enésima columna. Bueno, y aquí en medio hay cualquier cantidad de términos, ¿cierto? En total, m por n términos que componen esa matriz. Sin embargo, estos artefactos, aunque son fundamentales para modelar problemas tanto matemática pura como en ciencias e ingeniería, no son los únicos. Existen otros artefactos que también son considerados espacios vectoriales y que normalmente no se estudian en este curso de álgebra lineal elemental. Me refiero a las funciones continuas, es decir, aquellas que se utilizan en análisis funcional y en resolución de ecuaciones diferenciales, se simbolizan con C mayúscula, paréntesis A hasta B, es decir, aquellas funciones que no tienen discontinuidades en ese intervalo cerrado que va desde A hasta B. También tenemos el espacio de soluciones de ecuaciones diferenciales lineales. Ecuaciones diferenciales lineales son aquellos que se utilizan en la física para resolver los problemas de dinámica, sistemas eléctricos y demás. Los espacios de secuencias. Normalmente uno lo asocia con series y son bastante usados en teoría de Fourier y análisis de señales. Otro también conocido como espacio vectorial es el de operadores lineales. Los operadores lineales se utilizan mucho en álgebra lineal avanzada y en mecánica cuántica. Uno más, el de las series de potencias. Las series de potencias son de amplio uso en análisis complejo. Las series de funciones integrables. Las que son integrables, entonces tienen aplicación en teoría de probabilidades y también en cuántica. Y los espacios normados. Los espacios normados o vectores en espacios con norma son de amplio uso en análisis funcional y optimización. Bueno, comenzamos entonces, ahora sí, la clase del día de hoy con el primer concepto que vamos a desarrollar, que es el de combinación lineal. Este concepto de combinación lineal lo vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Entonces, considere un conjunto de tres vectores que pertenecen al espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2. Sea entonces S mayúscula, notación clásica de conjuntos, y aquí dentro de este corchete escribimos los tres vectores, y como estamos hablando vectores en P sub 2, ¿cierto? Vamos a escribir tres polinomios de grado menor o igual a 2. El primer polinomio que nos dan es
1 más x menos 2x cuadrado. Se separa con una coma y normalmente aquí en la parte inferior o en la superior se indica que este es el vector 1. Se enumeran de izquierda a derecha, de menor a mayor. El segundo polinomio que me están dando es 2 más 5x menos x al cuadrado. Este será el segundo vector del conjunto S. Y el tercer vector es x más x al cuadrado. Como ven, este último polinomio no tiene término independiente. Asume uno entonces que ese término independiente es igual a 0. La combinación lineal, entonces, es un concepto tal que, dado un conjunto de vectores como este que estamos viendo ahí en pantalla, se corresponde a la suma de esos vectores multiplicados por escalares. El concepto entonces de combinación lineal dice que un nuevo vector u va a poder generarse o construirse mediante la suma de estos tres vectores, pero cada uno por un escalar distinto. Escalar C1 por el vector 1, escalar C2 por el vector 2, escalar C3 por el vector 3. Esta suma de términos en donde los escalares tienen el mismo subíndice que le hemos asignado a cada vector es lo que se denomina combinación lineal. Podemos expresar, de hecho, cualquier vector como una combinación lineal de estos vectores. El segundo concepto que vamos a trabajar a continuación es el concepto de dependencia e independencia lineal. Entonces, normalmente uno lo encuentra con la titulación independencia lineal. Entonces, ¿qué significa? Que un conjunto como el que nos dieron en la parte superior sea linealmente dependiente o independiente. Bueno, la idea es básica, es simple. Dice que si ninguno de estos vectores, entiéndase este vector 1, este vector 2 o este vector 3, ¿sí? Si ninguno de esos tres vectores puede expresarse como una combinación lineal de los demás, por decir algo, si es posible que el vector 1 pudiese expresarse como menos 4 veces el vector 2 más 1/3 veces el vector 3, suponiendo que esta afirmación que acabo de escribir acá es cierta, entonces esto diría que el conjunto no es linealmente independiente, o lo mismo, el conjunto es linealmente dependiente, porque el vector 1 depende de cómo pueda yo escribir la suma mediante combinación lineal de los vectores 2 y 3. Por otro lado, si yo encuentro que al sumar cualquier escalar multiplicándose por el vector 1, más cualquier escalar por el 2, más cualquier escalar por el 3, así tal cual como está escrito aquí en la parte central de la pantalla, y produce exclusivamente el vector nulo, o sea, el vector 0, ahí sería 0 más 0x más 0x cuadrado, ese sería el vector 0 que pertenece a este conjunto de vectores del espacio de los polinomios grado 2, ¿cierto? Uno normalmente escribe o anota lo siguiente: sean cada vector iésimo. Con esa anotación, su índice i hace uno referencia a que puede tomar el valor 1, el 2 o el 3, ¿cierto? Y aquí el símbolo de pertenencia al espacio vectorial que se esté haciendo mención, en este caso polinomios de segundo grado. Bueno, si esa combinación lineal llega a dar el vector 0, entonces se dice que el conjunto S o el conjunto de vectores en S es linealmente independiente. O sea, no existe
la posibilidad de que pueda expresar ninguno de los tres vectores como una combinación lineal subyacente de los otros dos. Ese es básicamente el concepto de independencia lineal. Este concepto nos va a conducir al concepto central del video del día de hoy, que es el concepto de base. Pero primero vamos a trabajar estos dos conceptos, el concepto de combinación lineal y el concepto de independencia lineal, con el conjunto que acabamos de escribir en la parte superior. Es decir, este será nuestro primer ejemplo para el día de hoy. Entonces, nos piden identificar primero que todo si el conjunto es linealmente dependiente o no es linealmente independiente. Aquí es donde va a entrar en juego uno de los conceptos que todos ya conocemos bien y es el concepto de determinantes. Vamos a ver dónde aplica ese concepto del determinante. Bueno, primero debemos plantear la combinación lineal de esos tres vectores. Hay dos formas de hacerlo, voy a expresarlo de la forma larga primero y luego de la forma más práctica o corta o resumida después. Según esta ecuación que tenemos aquí en la parte superior, ¿cierto? Nótese que hay tres términos porque me dieron tres vectores. Si me hubiesen dado cuatro, entonces tendría cuatro términos. C1b1, C2b2, C3b3, C4b4, ¿cierto? O sea, la combinación lineal contendrá o llevará tantos términos como vectores tenga el conjunto. Y al final siempre se iguala a un vector U. Ese vector U lo podemos denominar genérico. Vector genérico. Como estamos hablando de polinomios de segundo grado, ese vector genérico tiene la forma U igual a U sub 0, que sería el equivalente a cualquier valor que pueda tomar la constante o término independiente, U sub 1x, es decir, U sub 1 es cualquier valor real que pueda tomar el término lineal, más U sub 2x al cuadrado. U sub 2 también es cualquier constante real que pueda tomar valores asociados al término cuadrático en el polinomio genérico. El vector 0 en ese caso sería, entre paréntesis, vector nulo o vector 0, sería con esta simbología para el 0, y aquí 0, U sub 0 exclusivamente valiendo 0, U sub 1 exclusivamente valiendo 0 y U sub 2 exclusivamente valiendo 0. Esta sería una de las tres condiciones que se mencionó hace un instante para que el espacio, el conjunto conforme un subespacio vectorial. La otra es que exista la cerradez bajo la suma y la otra, suma vectorial, y la otra la cerradez bajo el producto escalar. Bueno, apliquemos este concepto que estamos viendo en la parte central de la pantalla, el concepto de combinación lineal, con esos tres vectores que me dieron y obviamente debería determinar o encontrar una forma de poder determinar los valores de C1, C2 y C3. Es decir, C1, 2 y 3 son nuestras incógnitas. ¿Cómo plantear la combinación lineal? Tenemos C1 por el vector 1 que me lo dieron como 1 más x menos 2x al cuadrado. Nótese que estoy usando paréntesis porque tiene tres términos. Dice la ecuación que ahora súmele C2, el cual multiplica B2, también con tres términos que son 2 más 5x menos x a la 2. Luego va C3, que multiplica a los últimos dos términos que conforman el vector B3 y que son x más x al cuadrado. Y esta suma debe ser igualada con el vector genérico U sub 0 más U sub 1x más U sub 2x a la 2. Luego de haberlo planteado, entonces lo que uno hace es aplicar propiedad distributiva
C1 por 1, C2 por 2, C3 por 0 en ese caso, ¿cierto? Porque está ausente el término independiente. Y los tres que acabo de marcar acá se reagrupan en un nuevo paréntesis para conformar un paréntesis que contiene solo los términos independientes. C1 por 1 es C1, más C2 por 2, 2, C2, más C3 por 0, entonces aquí no va nada, pero si quieren colocarlo, 0, C3. Luego van los términos lineales. Entonces los lineales dice que ahora multiplique, ese lo toca dejarlo, ¿cierto? Ahí está marcando o indicando que el producto entre el coeficiente indeterminado C3 con el término lineal X. Aquí faltaría C2 con 5X y aquí faltaría C1 con X. Esos tres se reagrupan en un nuevo paréntesis con factor común X, que voy a agruparlo y a dejarlo a la derecha, o sea, al final del paréntesis. C1 por X sería C1 más C2 por 5X es 5C2, la X va al final, más C3 por X es simplemente C3, es como si aquí estuviese un 1, C3 por 1X, C3, la X va al final. Ya agrupé los términos independientes, ya los términos lineales, me falta agrupar los términos cuadráticos. Limpio entonces acá, acá y acá y señalo los productos entre los coeficientes indeterminados con los términos cuadráticos en cada paréntesis. C1 menos 2x cuadrado, C2 menos x cuadrado, C3 más x cuadrado. Así que hago igual que acá, abro un paréntesis, de izquierda a derecha organizo, menos 2c1x cuadrado, menos 2c1x cuadrado al final. En el del medio tomo el más c2 por menos x cuadrado, entonces es menos c2 y la x cuadrado al final. Y aquí va más c3 por x cuadrado más c3, cierro paréntesis, pongo el x al cuadrado al final. Al lado derecho, nótese que no hice ningún cambio. Entonces queda el genérico tal y como lo tenemos en la línea anterior. U0, U1x, U2, x al cuadrado. Y luego de que ya he construido esta igualdad, entonces para que se cumpla, nótese que todo lo que tenemos aquí al lado izquierdo es un polinomio de segundo grado. Todo lo que está al lado derecho también es un polinomio de segundo grado. Para que se cumpla esa igualdad, entonces debe ser cierto que término a término, cada uno de los paréntesis debe igualarse con cada uno de los términos al lado derecho. Entonces, señalemos acá todo este, que sería el término independiente a la izquierda, debe igualarse con este U sub 0, que es el independiente a la derecha. Eso conformará una primera ecuación. Voy a numerarla con el 1. Queda C1 más 2C2 más 0, C3 debe igualarse con U sub 0. Luego vienen los términos lineales. A la izquierda, el paréntesis que acompaña a la X, o sea, el lineal, debe igualarse con el término lineal que está a la derecha de la igualdad, o sea, el que multiplica la X. Nótese que las letras X a la 0, que sería este de acá, a la 1, este de acá, o a la 2, el que sigue, no se toman en cuenta, solo son un punto de referencia. Lo que sí tomo en cuenta es la ecuación. Me queda una segunda ecuación construida como C1 más 5C2 más 1C3 igual a U sub 1. Y los que quedan sin marcar pues son los cuadráticos. Entonces tomo este paréntesis cuadrático que lo igualo con este U sub 2 cuadrático y me genera la tercera ecuación. Esa quedó menos 2C1
menos C2 más C3 igual a U sub 2. Como ven, este sistema que acabo de construir acá es un sistema 3x3, ¿cierto? Y de acuerdo a nuestros conocimientos previos, puede tener o puede caer en alguna de las tres siguientes situaciones. Ya sabemos que este sistema puede tener única solución, puede tener infinitas soluciones o puede no tener solución. Puede ser inconsistente, sin solución. Entonces, sabemos que este y este, los dos primeros, son sistemas consistentes, mientras que el último sería un sistema inconsistente. Como estamos analizando combinaciones lineales y mediante la combinación lineal, que es lo que acabamos de plantear en la parte superior con esa ecuación resaltada en amarillo, la combinación lineal produjo este sistema de ecuaciones 3x3. Este sistema lo voy a reescribir, pero en una forma de matriz ampliada. Tengas en cuenta que C1, C2 y C3 son las incógnitas. Así que en forma de matriz ampliada, la matriz ampliada asociada a este sistema es, no se escriben las incógnitas C1, C2 ni C3, solo se escriben los coeficientes. Entonces aquí irá la matriz de coeficientes, que es 1, 1, menos 2, luego va 2, 5, menos 1, luego va 0, 1, 1. Aquí marco la simbología típica para denotar la ampliación de la matriz, y la columna que le estoy agregando está conformada por las entradas U sub 0, U sub 1 y U sub 2, que son los coeficientes asociados al vector genérico, al vector U. Esta construcción que acabo de hacer acá entonces es la que me conduce a la forma corta o a la segunda manera de construir esta matriz, pero esta segunda manera es más práctica porque evita este planteamiento largo que acabo de mostrarles. ¿Cuál sería entonces la forma corta? Bueno, tengas en cuenta entonces estos números que voy a marcar acá. Cambiémosle el color, verde. Bueno, este vector 1, ignorando las x a la 0, a la 1 o a la 2, ignorando las bases, los elementos de la base canónica, que serían el x a la 0, o sea el 1, la x a la 1 y la x a la 2, y tomando en cuenta solamente los coeficientes, aquí nótese que hay un 1, aquí es como si también hubiese un 1, y aquí el menos 2, tengas en cuenta eso, el número 1 y el número menos 2. Si vamos aquí a la matriz, fíjense que esos tres números aparecen en la primera columna, 1, 1, menos 2. Siguiendo la lógica, indicaría que, vamos ahora con otro color, violeta, el vector 2, ¿cierto? Que es este que tenemos por acá, tiene como coeficientes al 2, al 5 y al menos 1. Menos 1. Entonces los números 2, 5, menos 1 van a conformar la segunda columna de mi matriz de coeficientes. 2, 5, menos 1. Asimismo, los coeficientes del vector 3, ¿cierto? Otro color, pongámosle este azul clarito, indicaría que por aquí no hay término independiente, o sea, se asume que es igual a 0. Aquí se sabe que este es un 1 y aquí este también es un 1. Entonces los tres números son, para el vector 3, ¿no?, el 0, el 1 y el 1.
pues S0, S1 y S1, siguiendo la lógica, dice que esos van a conformar la tercera columna de mi matriz de coeficientes. Esta regla siempre funciona para los vectores del espacio de polinomios de grado n, ¿cierto? Como estamos hablando de polinomios de grado 2, debe tener 2 más 1, o sea, 3 términos. Como es 3 términos, la columna estará compuesta por 3 elementos y debe ser cuadrada, entonces nuestra matriz será 3 por 3, o sea, compuesta por 9 elementos, que son los que tienen ahí en la parte derecha de la pantalla. Por último, pues no hay más que agregar, ¿cierto? No hay nada nuevo que agregar, y es que los coeficientes del vector genérico, u sub 0, u sub 1 y u sub 2, conforman el vector columna con el que se amplía la matriz de coeficientes. Justo la que tenemos por acá, u sub 0, u sub 1 y u sub 2. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Después de haber aplicado ese concepto de combinación lineal y haber obtenido esta matriz ampliada, nuestro trabajo es entonces determinar primero que nada si es o no linealmente independiente. Para ello, lo que hacemos es calcular el determinante de esta matriz. Entonces, escribámoslo por acá. Así, escribámoslo por acá. Diremos lo siguiente. Para determinar si es linealmente independiente, en la literatura uno lo encontraría simplemente como L mayúscula I mayúscula, LI, linealmente independiente. Se calcula el determinante de la matriz de coeficientes asociada a la combinación lineal. También en la literatura uno lo encuentra como C mayúscula, L mayúscula, combinación lineal. Pues calculemos el determinante. Entonces sabemos que si llamamos A mayúscula a la matriz 1, 2, 0, 1, 5, 1, menos 2, menos 1, 1, el determinante de esa matriz se puede obtener de varias formas, ¿cierto? El clásico método de Sarbush, o por cofactores, ¿cierto? O el método de las flechas, el método interno. Bueno, el determinante 1, 1, menos 2, 2, 5, menos 1 y 0, 1, 1. Todos sabemos cómo se debe calcular el determinante de una matriz de tercer orden, ¿cierto? Puede agregarle usted filas o columnas. Bueno, revisen por favor uno de los videos que previamente tengo grabado ahí en la playlist de videos de álgebra lineal para calcular determinantes de orden 3. Y este determinante en particular nos produce el resultado igual a 0. Cuando el determinante de un sistema es igual a 0, nosotros sabemos de la teoría de los determinantes que eso tiene un significado fuerte, bien importante. Y es que, recordémoslo, si el determinante de A es igual a 0, entonces el sistema de ecuaciones lineales, no tiene única solución. Luego abre la posibilidad a o que sea inconsistente, que no tenga solución, o que tenga infinitas soluciones. Eso es lo que debemos averiguar a continuación. En nuestro caso, como el determinante dio 0, además de que el sistema no tiene única solución, sobre la independencia lineal,
Entonces se puede decir que el conjunto de vectores en S son linealmente dependientes. Esa sería entonces la conclusión desde el cálculo del determinante. Así que hemos concluido, según esto, que los vectores son... Conclusión, es una conclusión parcial porque nos falta un montón de cositas más. Los vectores B sub I que pertenecen al conjunto S que nos dieron son linealmente dependientes. Se puede escribir así o se puede decir que no son linealmente independientes. Básicamente es la misma idea, ¿no? Bueno, eso entonces con respecto a la dependencia o independencia lineal para este conjunto. Supongamos que cambiamos o modificamos uno de los tres vectores. Entonces, hagamos un paralelo por acá. El que voy a continuar trabajando es el de la derecha, ¿sí? El de la izquierda, perdón, ¿sí? Pero quiero hacer un paralelo por acá en el caso que nos encontráramos con un conjunto que sí son linealmente independientes, perdón, sí son linealmente independientes. Entonces, ejemplo 2. Ahorita continuamos con el ejemplo 1. Vamos a abordar el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tendríamos el conjunto básicamente el mismo que nos dieron, con el mismo vector B1, que fue 1 más x menos 2x al cuadrado, con el mismo vector B2. El vector B2, el mismo, 2 más 5x menos x al cuadrado. Y el vector 3 es el único que sufre cambios. El vector 1 se conserva, el vector 2 también, pero el vector 3 ahora es distinto, porque ahora se escribe como 2x más x al cuadrado. Ahí está el cambio. El vector 3 es ahora el distinto. Aplicando lo que acabamos de ver, ¿cierto? La matriz de coeficientes asociada a este conjunto de polinomios de segundo grado, sabemos que se construye columna a columna con los coeficientes de cada uno de los tres vectores dados. En orden, vector 1 primera columna, 2 en la segunda, 3 en la tercera. Por lo tanto, entonces aquí vamos a escribir los elementos de la primera columna como 1, 1, menos 2. 1, 1, menos 2. De la segunda columna, 2, 5, menos 1. 2, 5, menos 1. Y de aquí sería 0, 2, 0, 2, 1. 0, 2, 1. Vamos entonces por acá al aplicativo de siempre, que es este que me gusta usar, el de la calculadora de matrices. Ingresamos los elementos 1, 1, menos 2, primera columna. 2, 5, menos 1, segunda columna. Y aquí 0, 2 y 1, tercera columna. Le pedimos que calcule el determinante y esta vez dio distinto de 0. Es importante que sea distinto de 0. Dio menos 3, aunque no importa cuánto valga, solamente que sea distinto de 0. Porque al dar ese determinante distinto de 0, aquí tocaría escribirlo bien, ¿no? Si aquí escribí la matriz, entonces aquí más bien al lado el determinante de esa matriz, que es igual a menos 3, ahora sí. Entonces, completemos. Diríamos que como el determinante de la matriz de coeficientes asociada a este conjunto de vectores es distinto de 0, se concluye que los vectores
B sub I que pertenecen a este conjunto S son linealmente independientes. Bueno, eso entonces en cuanto a la dependencia e independencia lineal. Pero el concepto central de este video no es dependencia e independencia lineal. El concepto central de este video es la base. Entonces, ¿cómo hay que obtener una base? Ahora sí volvemos al ejemplo 1, que es este que tenemos acá. ¿Cómo hay que obtener una base y qué explicación eso nos produce? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, entonces vamos a tomar ese conjunto que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla y lo vamos a trabajar como un sistema de ecuaciones cuya eliminación que le aplicaremos será la Gauss-Jordan. Entonces, veamos por acá cómo hay que empezar. Bueno, reproduzcamos otra vez todo lo que está escrito allá a la derecha. 1, 1, menos 2, 2, 5, menos 1, 0, 1, 1, ampliada U sub 0, U sub 1 y U sub 2. En el método de eliminación Gauss-Jordan, ¿cierto? Uno se asegura que aquí en la entrada 11, primera fila, primera columna, entrada 11, el pivote quede unitario. Y pues tenemos la fortuna de que ya está el pivote unitario en la entrada 11. Así que nos apoyamos en ese 1, en ese pivote, de ahí su nombre, ¿cierto? Sirve como elemento de apoyo, para eliminar los dos de abajo, o sea, la entrada 21 y la entrada 31. La entrada 21 es este 1, la entrada 31 es este menos 2. Entonces, utilizando la primera fila como pivote, la instrucción para eliminar este 1 sería fila 2 menos fila 1. Coloque los resultados de esta sustracción en la fila 2. Y la instrucción para eliminar este menos 2 sería fila, ahí serían dos veces, ¿no? Sería dos veces la fila pivote, la fila 1, dos veces la fila 1, más, porque son de signo opuesto, la fila 3 y colóquelo en la fila 3. Bueno, entonces esto nos produjo. La fila que no tocamos es la pivote, ¿no? La fila 1, queda quieta. 1, 2, 1, 2, 0, U sub 0. La fila 2 cambia de acuerdo a esta instrucción. Dice que la 2 la voy a restar con la 1. 1 menos 1 da 0, 5 menos 2 da 3, 1 menos 0 da 1. Y aquí no da un número, sino que da una expresión. La expresión que coloco sería la equivalente a esta instrucción, pero con los elementos de la cuarta columna. U sub 1, que es la fila 2, menos U sub 0, que es la fila 1. Y la dejo planteada. Por último, de acuerdo a esta instrucción, dos veces la fila 1 la sumo con la 3. Me daría 0 por acá. 2 por 2, 4. Lo sumo con menos 1, da 3. 2 por 0 daría 0 y lo sumo con 1 me da 1. Y 2 por el equivalente a la fila 1, que es este U sub 0, hay que escribirlo, 2 U sub 0, lo sumo con la fila 3 y su equivalente es el término que vemos ahí como U sub 2. Hay que escribir esa expresión. Luego, de acuerdo con este resultado que acabamos de obtener, ¿no es cierto? Hemos encontrado que la fila 2 y la fila 3 tienen hasta acá los mismos elementos. Cambiarían los elementos que están aquí a la derecha, ¿cierto? Si hacemos la siguiente instrucción, vamos a aplicarla como fila 2 menos fila 3 y asignamos ese resultado a la fila 3, obtendremos lo siguiente. Dejemos la fila 2 quieta por ahora.
obtendríamos la 1 igualita, 1, 2, 0 y U sub 0, la 2 igualita, 0, 3, 1, U sub 1 menos U sub 0, y la fila 3 cambiaría según esta instrucción como 0 menos 0, 0, 3 menos 3, 0, 1 menos 1, 0, y aquí quedaría expresado esta cantidad menos esta otra cantidad. Es decir, U sub 1 menos U sub 0, que es el término que obedecería a la primera mitad de la instrucción, fila 2, ¿cierto? Columna 4, fila 2, a la cual hay que restarle, dice la instrucción, la fila 3. Entonces hay que restarle esta cantidad. Como son dos términos, abro paréntesis y escribo 2U sub 0 más U sub 2. Sin embargo, en esta expresión que acabo de escribir acá y que me ocupó todo este espacio, hay dos cantidades que se pueden agrupar. Y me refiero a lo que contiene U sub 0. Nótese que aquí hay menos U sub 0 y aquí menos 2U sub 0. Esos dos se pueden agrupar, pero para agruparlas tocaría romper el paréntesis, ¿no? Entonces podemos señalarlo aquí para trabajar la operación por fuera de la matriz y luego escribir una nueva matriz con el resultado que de aquí obtenga. Entonces destruyo este paréntesis, queda U sub 1 menos U sub 0. Aquí destruyo este otro, este es un menos, cambia el signo de los dos de adentro, menos 2U sub 0, menos por más menos U sub 2. Agrupo estos dos, ¿cierto? Al agrupar estos dos, me quedaría menos 1U sub 0, menos 2U sub 0. Como resultado, esto produce menos 3U sub 0. No hay más para agrupar. Ahora seguiría escribiendo el U sub 1 y concluiría con menos U sub 2. Fíjese que me aseguré de escribirlo en el orden ascendente de los subíndices 0, 1 y 2. Esta sería la cantidad que voy a colocar acá, ya con los términos que pude agrupar. Por lo tanto, la matriz la llevo como 1, 2, 0, U sub 0, 0, 3, 1, U sub 1 menos U sub 0, y 0, 0, 0, menos 3 U sub 0, más U sub 1 menos U sub 2, que es esta cantidad que obtuve aquí en azul hace un instante. Me falta solo una instrucción, o quizá dos, ¿cierto? Más bien, quizá dos, para dejar esto en la forma mínima o reducida posible al aplicarle Gauss-Jordan. Y es lo siguiente. Como ya el pivote 11, que era este 1, cumplió ya su función, ¿cierto? Su trabajo era eliminar aquí esta cantidad y convertirlas en 0, ya está. Entonces, ahora lo que sigue es obtener el pivote en la fila 2, ese es el pivote 22. Como pueden ver, aquí el pivote no es unitario, está un 3 y toca convertirlo en un 1. Y para convertirlo en un 1, la fácil es dividir toda la fila 2 entre 3. Al sacarle tercera parte a la fila 2, ¿cierto? Nos queda entonces que la fila 1 pues no cambia, 1, 2, 0, U sub 0, la fila 3 tampoco, 0, 0, 0, menos 3 U sub 0, más U sub 1 menos U sub 2, y la que sí cambia es la del medio. 0 tercios da 0, 3 tercios da 1, 1 sobre 3 queda un tercio, y U sub 1 menos U sub 0 quedan también divididos entre 3. U sub 1 menos U sub 0 tercios. Luego de eso, ahora sí ya obtuvimos el pivote unitario en la 22. Con ese pivote eliminaremos este 2, que es el que nos hace falta para concluir. Este es el proceso de eliminación gaussiana. La instrucción, pues claramente, no es más sino duplicar la fila pivote, que en este caso es la fila 2, y a ver, si resto la fila 1 y este resultado lo coloco en la fila 1,
quedaría este 1 negativo, ¿cierto? Entonces debo es multiplicar la fila 2 por menos 2 para sumarla con la fila 1. De esa manera no altero el 1 que ya tengo, esta ganancia, ¿cierto? Y me queda, ¿cierto? Ese 1 sin cambios. Pongo esto en la fila 1, es decir, el resultado diría que la fila 2 y la fila 3 no cambian. Empiezo por ahí. 0, 1, 1 tercio, u sub 1 menos u sub 0 tercios. La fila 3 no cambia. 0, 0, 0 menos 3 u sub 0 más u sub 1, u sub 1 menos u sub 2. La que sí cambia es la primera. Dice que a la fila 1 le reste 2 veces la 2. Entonces 1 menos 2 por 0, 1. Ahí está, sin cambios. 2 menos 2 daría 0. Fila 1, que es 0, menos 2 por 1 tercio. Eso daría menos 2 tercios. Y por último, esta cantidad dice que la fila 1, que tiene aquí un u sub 0, le reste 2 veces la fila 2. Y la fila 2 tiene al elemento u sub 1 menos u sub 0 tercios. Esto, como hicimos para obtener esta cantidad, pues aparte lo podemos simplificar. Entonces, saquémoslo aquí aparte, afuera de la matriz, para trabajarlo. Quedaría como u sub 0 menos 2 tercios, así, ¿cierto? Menos 2 tercios, paréntesis, u sub 1 menos u sub 0. Eso es lo que tengo aquí escrito en color negro. Distribuyo aquí el menos 2 tercios con este y con este, para poder abrir, o sea, para deshacerme del paréntesis. Es u sub 0 menos 2 tercios de u sub 1, menos por menos, más 2 tercios de u sub 0. Y todo esto lo estoy haciendo para agrupar este y este, el primero con el último, porque tienen determinado semejante al u sub 0. Entonces, u sub 0, aquí está una unidad, o sea, 3 tercios, lo sumo con 2 tercios. 3 tercios más 2 tercios daría 5 tercios. 5 tercios de u sub 0 menos 2 tercios de u sub 1. Esta es entonces la expresión que voy a ubicar acá. Conclusión. Luego de haber efectuado este procedimiento de Gauss-Jordan, nótese que gaussiana no me sirve porque gaussiana deja elementos por encima de la diagonal superior. Tiene que ser Gauss-Jordan. Gauss-Jordan pues anula todas las entradas por encima y por debajo de la diagonal principal. Bueno, ahí concluiría porque lo que se acaba de obtener es, primera fila, 1, 0, menos 2 tercios, y esta expresión nos condujo a este resultado. 5 tercios de u sub 0 menos 2 tercios de u sub 1. En la segunda fila tendría 0, 1, 1 tercio. Aquí, si quiero expresarlo de esta manera, tendría que separar estos dos por el común denominador, que es el 3, ¿cierto? Por lo tanto, quedaría 1 tercio de u sub 1 menos 1 tercio de u sub 0. Y la última no hay cambios, queda igual, 0, 0, 0, menos 3 u sub 0 más u sub 1 menos u sub 2. Entonces, esta es la conclusión después de haberle aplicado el método de eliminación Gauss-Jordan a esta matriz. Ahí ya no tendríamos nada más que agregar. Ya lo que sigue es el concepto de base. Lo que sigue ahora es el concepto de base. Entonces, ¿qué es una base? Bueno, el concepto de base es un espacio, la base de un espacio vectorial
es un conjunto mínimo de vectores linealmente independientes que pueden generar cualquier vector del espacio. Entonces, según esta matriz que estamos viendo acá, hay un detalle importante a tener en cuenta. Lo primero, como ustedes pueden notar acá, este sector que acabo de encerrar es una matriz cuadrada de orden 2. Y no es cualquier matriz cuadrada, es la idéntica. Idéntica de orden 2. No apareció la idéntica de orden 3, ni orden 4, ni más, solo la de 2. Pero el sistema originalmente tenía una matriz de orden 3, un sistema de 9 elementos, una matriz de orden 3. Por lo tanto, entonces aquí se concluye, o la primera conclusión que uno puede obtener es la siguiente. El conjunto de vectores S no genera a los polinomios de grado 2, pero el conjunto S sí genera a los polinomios de grado 1. Disminuye en 1 el grado. Esa sería la conclusión que se puede obtener de esta síntesis que vemos acá. Asimismo, como estamos obteniendo la idéntica de orden 2, entonces esto también tiene su significado. Conceptualmente, que S no genera a los polinomios de segundo grado, sino a los de primero. Pero, como estamos viendo el día de hoy, el concepto central es base y dimensión. Entonces, la dimensión, ¿cierto?, hace referencia al número de vectores en cualquier base de ese espacio. O sea, si la base es el número mínimo de vectores linealmente independientes, que según ese tratamiento que le dimos por Gauss-Jordan dio que era los dos primeros, las dos primeras filas que estamos viendo en pantalla, entonces la dimensión es igual a 2. Se puede escribir de esta manera o con la simbología de la literatura clásica, DIM, dimensión del conjunto S es igual a 2. O sea, hay dos vectores linealmente independientes en el conjunto que nos dieron llamado S. Por su parte, entonces la pregunta del millón: ¿qué hacemos con esta expresión que al final nos había dado y ya desde hace algunos pasos atrás? ¿Qué significado tiene? Bueno, eso tiene el siguiente significado. Esta expresión que acabamos de obtener, ¿no?, la expresión menos 3u sub 0 más u sub 1 menos u sub 2, que es todo lo que estoy marcando acá, técnicamente está igualada a 0, que es lo que estoy marcando por acá. Entonces es una ecuación llamada de ligadura. Esto se conoce con el nombre de ecuación de ligadura. Las ecuaciones de ligadura, aquí al menos salió una, ¿cierto?, pero pueden salir más. Todas las ecuaciones de ligadura salen cuando el conjunto que estemos analizando es linealmente dependiente, o sea, cuando su determinante es igual a 0. Pero cuando es un conjunto linealmente independiente, como el ejemplo 2 que vimos hace un rato, pues estas ecuaciones de ligadura no aparecen,
¿cierto? No aparecen así tal cual como se está viendo en pantalla, igualadas a cero. No aparecen. Entonces, para obtener el conjunto solución, se procede de la siguiente manera. Escribamos. Para obtener el conjunto solución. ¿Cómo se procede? Veamos. Bueno, para obtener el conjunto solución, ¿cierto? Ahora sí tomamos en cuenta los coeficientes C1, C2 y C3. Es decir, volvemos a la escritura matricial que hemos encontrado en la parte superior, ¿cierto? 1, 0 menos 2 tercios. 1, 0 menos 2 tercios. 0, 1, 1 tercio. 0, 1, 1 tercio. Y 0, 0, 0. 0, 0, 0. Escribimos esta matriz de coeficientes transformada mediante Gauss-Jordan como un producto con el vector columna de incógnitas que son los coeficientes indeterminados C1, C2 y C3. Y se iguala con las expresiones que hemos obtenido a la derecha de esa matriz ampliada. 5 tercios de U sub 0 menos 2 tercios de U sub 1. 5 tercios de U sub 0 menos 2 tercios de U sub 1. La otra es 1 tercio de U sub 1 menos 1 tercio de U sub 0. 1 tercio de U sub 1 menos 1 tercio de U sub 0. Y la última, que es la ligadura, menos 3U sub 0 más U sub 1 menos U sub 2. Esas tres expresiones conforman el vector de soluciones del sistema clásico que nosotros ya vimos varias veces en este curso, el clásico sistema matricial AX igual a B. Y se descompone. Abandonamos la notación o escritura clásica matricial y nos quedamos como al principio, nuevamente, con un sistema de ecuaciones. Solo que ahora es un sistema de ecuaciones 2 por 3. Dos ecuaciones con tres incógnitas. Nos hemos quedado con, descomponiendo la primera fila, C1 menos 2 tercios de C3 igual a 5 U sub 0 menos 2 U sub 1 tienen al común denominador 3. La otra ecuación, la segunda fila, C2 más 1 tercio de C sub 3. Nos queda la diferencia U sub 1 menos U sub 0 como un denominador 3 y la ecuación de ligadura, que pues ya la escribimos en la parte superior, no hace falta volverla a escribir. Pero ¿qué se hace con esa ecuación de ligadura? Según lo tenemos aquí en la parte superior izquierda, desde la ecuación de ligadura uno despeja alguno de los términos que sea común, ¿cierto? Que sea común a estas dos expresiones que acabamos de obtener. Así que podemos utilizar o un despeje para U sub 0 o un despeje para U sub 1 sin ningún problema. Digamos que despejo U sub 0, ¿cierto? Despejo U sub 0. Entonces, si despejo U sub 0, como bien pude haber despejado U sub 1, ¿cierto? Recuerden, porque está acá el 0 o está acá el 1, cualquiera de las dos me sirve. No me sirve despejar eso U sub 2. Despejo U sub 0 y obtengo U sub 0 igual a 1 tercio de U sub 1 menos 1 tercio de U sub 2. De la ecuación de ligadura despejé U sub 0.
Y ese U sub 0 lo voy a reemplazar acá y acá. Voy a reemplazarlo tanto acá como acá. Es decir, que el sistema me queda como C1 espacio menos 2 tercios de C sub 3 igual a 5 veces esto. Entonces, 5 veces esto, 1/3 de U sub 1 menos 1/3 de U sub 2 va luego menos 2U sub 1 y divido todo esto entre 3. La segunda ecuación, C2 más 1/3 de C sub 3. Entonces aquí escribo en el denominador el U sub 1 y luego le resto lo que despejé de la ligadura, que fue 1/3 de U sub 1 menos 1/3 de U sub 2. Todo va encima de 3. El asunto es que aquí hay C sub 3 y aquí también C sub 3, ¿cierto? Es común en ambas ecuaciones y al ser una cantidad que es común en ambas, esta es justo la cantidad que debo parametrizar. Porque esto me ha dado de infinitas soluciones. Entonces, si parametrizamos C sub 3 como T, el parámetro por excelencia, ¿cierto? Entonces, esto produce un sistema de infinitas soluciones. Esto ha producido el siguiente sistema. Veamos, marquémoslo por la parte inferior. C1 al despejar, ¿cierto? Al despejar nos quedaría 5/3 sobre 3. 1, ¿cierto? Pero hay que sumarlo con este menos 2U sub 1. Entonces, al agrupar este 5/3 de U sub 1 con menos 2U sub 1 y luego todo partirlo entre 3, yo por aquí ya tengo la operación ya hecha, da como resultado menos U sub 1 novenos. Pueden ustedes comprobar en sus casas que efectivamente esa agrupación de términos semejantes del U sub 1 da esto. Luego, este 5 ahora se multiplica con menos 1/3 y luego se divide entre 3. Pues eso da menos 5 novenos. Entonces, pongo acá menos 5U sub 2 novenos. Y el último, ¿cierto? Sería este término que está aquí a la izquierda de la igualdad, pero pasándolo a la derecha con signo opuesto y cambiando el C sub 3 por T. Estoy parametrizando. Eso me queda más, está negativo, pasa a positivo, más 2/3 de T. Eso queda C sub 1. C sub 2, hago el mismo tratamiento, ¿cierto? Aquí agrupo este U sub 1 con este menos 1/3 de U sub 1 y luego lo divido entre 3 para obtener 2U sub 1 novenos. U sub 2 se obtendría de multiplicar menos por menos 1/3 y luego dividirlo entre 3 más U sub 2 novenos. Y este 1/3 de C sub 3 que se cambia por T se pasa con signo opuesto para escribirlo como menos T tercios. 1/3 de T, menos T tercios. ¿Cómo entonces queda el sistema, el conjunto solución? ¿Cierto? Porque pues aquí estamos asumiendo que C sub 3 no tiene elementos en U1, no tiene elementos en U2, pero sí tiene elementos en T, porque según la parametrización que hemos planteado es igual a T.
Así que se deja esos dos primeros espacios en blanco y se pone C3 igual a T. Como ven, esta sería la forma clásica en la que uno escribiría el conjunto solución, ¿cierto? Este de acá es el conjunto solución. Pero también es buena idea escribirlo en forma matricial. En forma matricial, entonces sería el vector de incógnitas X conformado por C1, C2 y C3, lo podemos escribir de la siguiente manera. En la primera columna me aseguré de escribir U sub 1, ¿cierto? Aun cuando este término no lo tenga. Asume uno entonces que aquí sería 0 por U sub 1. De esa forma, U sub 1 es el escalar que se puede multiplicar con el vector de coeficientes armado por U sub 1 menos un noveno en la primera entrada, 2 novenos en la segunda entrada y 0 en la tercera entrada. Siguiendo la misma lógica, me aseguré de que en la segunda columna quedara U sub 2, para que si bien el primero y el segundo tienen factores, el tercero al no tenerlo, uno asume que es 0 U sub 2, ¿cierto? Así nos queda un segundo vector columna que se suma con escalar U sub 2 que lo multiplica. Los coeficientes son 5 novenos, 1 noveno, ¿cierto? Va acá y 0 va acá. Y por último, en la tercera columna sí la T la tienen todos. Así que T multiplica a un tercer vector columna que es, o está compuesto por 2 tercios aquí en la primera entrada, menos un tercio aquí en la segunda y 1 en la tercera entrada. En cada uno de estos tres vectores también uno puede sacar elementos, ¿cierto? También puede uno sacar elementos en común, ¿cierto? Esto ya es opcional, porque uno puede escribirlo de la siguiente manera. Esto ya es opcional. Puede escribirlo como, desplacémoslo otro poquito para acá, para que lo podamos apreciar. El novenos lo puedo sacar tanto del primero como del segundo vector. Así que esto lo puedo escribir como un noveno de U sub 1 veces el vector menos 1, 2, 0. El un noveno lo puedo sacar en el segundo, así que me quedaría un noveno veces del U sub 2 factor del vector 5, 1, 0. Y por último, es un tercio el que puedo sacar del tercer vector. Pero nótese que si bien de la primera entrada tengo que aquí me queda un 2 y aquí me queda un 1, en la tercera entrada hay un 1. Ese 1 tocaría escribirlo o interpretarlo como 3 tercios. Si saco el tercios, me queda aquí el 3. Bueno, por último, lo último que vamos ya a agregarle a este concepto que hemos desarrollado en la clase del día de hoy, ¿cierto? El último elemento que vamos a trabajar es el concepto de conjunto generador y espacio lineal generado. Entonces, haciendo U sub 0, haciendo U sub 0 igual a 0, U sub 1 igual a 0 y U sub 2 igual a 0, se obtiene. Anularía este vector, ¿cierto? También anularía este vector. Solo deja el último. Quedaría
vector X, es decir, el vector C1, C2 y C3, producirá como resultado al vector 1/3 de t veces 2 menos 1 y 3. Para el caso de, como el que estamos analizando, de un conjunto con vectores linealmente dependientes, la solución siempre va a quedar en términos de un vector t paramétrico, que es este que estamos apreciando en pantalla. Vector t paramétrico. Pero para el caso de vectores linealmente independientes, ese vector t paramétrico no existe. Entonces, anotémoslo aquí como un corolario. Para el caso en que el conjunto sea, conjunto de vectores S sea linealmente independiente, ese vector t paramétrico no existe. Luego, en ese caso de vectores que sí sean linealmente independientes, lo que uno obtendría es lo siguiente. C1, que sería el vector X, ¿cierto? C1, C2 y C3 dan exactamente iguales al 0, al 0 y al 0. Dicho de otra manera, es que cuando se hace, por ejemplo, este que habíamos desarrollado como el ejemplo 2, donde lo había dejado yo, aquí está. Si hubiese tomado este ejemplo 2 y a este, no al otro sino a este, yo le hubiese aplicado Gauss-Jordan, al final me hubiese obtenido ese procedimiento, me hubiese conducido a algo como esto. Me lo voy a inventar por un instante. Gauss-Jordan. Después de aplicarle, supongamos que a ese le apliqué Gauss-Jordan, me hubiese producido algo como esto. Como es linealmente independiente, aquí se hubiese obtenido la matriz idéntica de tercer orden, 0, 0, 1. Y acá la ampliada, es decir, los resultados habrían dado, no sé, algo como esto, por decir algo. 1/3 de u sub 0 menos u sub 1 más 2 u sub 2, la primera. Menos u sub 0 más u sub 1 más 1/5 de u sub 2. Y por acá 3u sub 0 menos 3u sub 1 más u sub 2. Esto me lo estoy inventando, ¿sí? Esto es lo que se hubiese obtenido en ese caso, o algo como esto, ¿sí? La prueba sería hacer u sub 0 igual a 0 igual u sub 1 igual u sub 2, todos a 0. Pues eso produciría que C1 es igual a 0, C2 es igual a 0 y C3 es igual a 0, ¿cierto? Porque todo se anularía. Esto y esto, esto daría 0, aquí esto y esto, esto también 0, esto y esto y esto daría 0. Esa es la prueba más sencilla porque el conjunto es linealmente independiente. Entonces, la conclusión ahí es evidente y es que el desarrollo de Gauss-Jordan para un conjunto linealmente independiente conduce a la solución trivial. Esto es lo que llamaría uno la solución trivial. Por supuesto, eso no tiene mucho de interesante. Lo interesante sucede es cuando el conjunto es linealmente dependiente, como este ejemplo 1 que desarrollamos completo por acá. Fíjense todos los pasos que salieron.
Ahí en ese caso, sí, a diferencia de un vector linealmente independiente, no se obtiene un vector paramétrico, sino que se obtiene el vector nulo o solución trivial. Solución trivial o vector nulo para X, ¿no? Para el vector de incógnitas conformado por los coeficientes C sub I. Bueno, esto es entonces a lo que uno le llamaría el conjunto generador. Solo quedaría entonces por mencionar el concepto de espacio lineal generado. Y el espacio lineal generado se obtiene dándole valores, en este caso, a los dos parámetros que acabamos de obtener. Entonces sería una continuación de lo que hemos obtenido por acá. Entonces uno parametriza nuevamente. Uno lo que hace es lo siguiente, parametriza nuevamente. ¿Cómo así parametrizar otra vez? Bueno, tendríamos lo siguiente, ¿no? El generado se llama esto que voy a escribir acá. Generado o generador o también llamado conjunto generador. Cualquiera de los tres nombres es válido para lo que voy a escribir a continuación. Listo. Tengas en cuenta que es una continuación de lo que está a la izquierda. Dice que se simboliza de esta manera G minúscula EN, generador o generado, del conjunto S. También es un conjunto. El generador es un conjunto, es un subespacio vectorial. Dice que si hemos obtenido una ecuación de ligadura compuesta por tres elementos, mírenla por acá, ahí está bien lejos, la ecuación de ligadura es menos 3u sub 0 más u1 menos u sub 2 menos 3u sub 0 más u sub 1 menos u sub 2. Esa fue la ecuación más... aquí era menos, ¿no? Este es el que era menos. Bueno, pues multiplicando por más, ¿no? Menos 3u sub 0 más u sub 1, sí da lo mismo, ¿no? Multiplicando por más. Veamos así como salió, tal y como salió. Y aquí menos u sub 2, esto igual a 0. Aquí en los apuntes tengo ya multiplicado por menos. Pero es lo mismo, ¿no? Esta fue la ecuación de ligadura, ¿cierto? Bueno, esa ecuación de ligadura contiene tres elementos, como podemos observar. Tres elementos. ¿Cuáles son? Los tres elementos son u sub 0, u sub 1 y u sub 2. Por lo tanto, esos tres elementos conformarían un vector en R3. El vector en R3 es u sub 0, u sub 1, y u sub 2. Un vector que pertenece a tres dimensiones. Por lo tanto, en el generador, uno lo que hace es escribir ese vector que acabamos de construir, u sub 0, u sub 1, u sub 2. Ya sabemos que es un vector tridimensional, tal que la ecuación de ligadura fue menos 3u sub 0 más u sub 1 menos u sub 2 igual a 0. Así entonces es como uno escribiría el conjunto generador. Esta es una restricción equivalente a la ecuación del plano menos 3x más y menos z igual a 0, en donde están los tres vectores. Y con el generador, ¿cierto? Tendríamos que analizarlo de la siguiente forma, porque así lo escribimos tal y como se obtuvo, pero como se había despejado el u sub 0, ¿cierto? Entonces, al haber despejado el u sub 0,
una forma alternativa de escribir el generador con el U sub 0 despejado es generador del conjunto S igual, y tal como lo tenemos acá, U sub 0, U sub 1, U sub 2, un vector tridimensional tal que U sub 0 fue el que se despejó, ¿cierto? Había dado un tercio de U sub 1 menos un tercio de U sub 2. Escribirlo, bien sea de esta o de esta manera, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Ese es el conjunto generador. Bueno, tenemos que los tres vectores son generados por un único vector. Entonces, lo escribimos por acá. El único vector generador de S, ¿cierto? De los vectores en S, es. El único vector generador es. Escribimos por acá. El vector, llamémoslo U, igual a, abro paréntesis, U sub 0, U sub 1, U sub 2, en donde U sub 0, fíjense, lo cambiaré por U sub 1 y U sub 2 con sus fracciones. O sea, dejo U sub 1, dejo U sub 2. El U sub 0, este de acá, es el que cambio por este despeje que tengo acá. Así que escribo un tercio de U sub 1 menos un tercio de U sub 2, U sub 1, U sub 2. Como pueden notar, este vector generador, ¿cierto? En la forma que está escrito acá es conjunto generador y en la forma como escribí acá es vector generador. Tiene el mismo nombre, pero cambia aquí de conjunto a vector, ¿cierto? Bueno, esto está diciendo que U sub 1 y U sub 2 son coordenadas independientes, donde U sub 1 y U sub 2 son coordenadas independientes. Por lo tanto, se tiene lo siguiente y ya con esto es la conclusión que obtendremos en el video del día de hoy. Y la conclusión es lo que se conoce como el espacio lineal generado. Así que escribámosla completa. Entonces, este subespacio vectorial se denomina espacio lineal generado por el conjunto S y se simboliza de la siguiente manera. Uno lo escribe así: L y N. Eso es espacio lineal generado. Lin, L y N. El conjunto dado que es S. Abre uno corchete, estamos hablando de un conjunto. Escribimos U sub 1, U sub 2. Ambos son dos cantidades que pertenecen a los números reales, tales que el vector U es justo ese que tenemos escrito en la parte superior en azul, un tercio de U sub 1 menos un tercio de U sub 2, U sub 1, U sub 2. Y este vector U pertenece a los vectores tridimensionales. Con esto entonces hemos concluido la clase del día de hoy. No olviden entonces darle me gusta al video, compartirlo para que más gente tenga acceso a estos conceptos, suscribirse al canal
y nos encontraremos en una nueva oportunidad con más videos de álgebra lineal. Hasta pronto.